La noche que comenzó todo, la nieve caía con una paciencia antigua, como si conociera el secreto de cada invierno que había pasado antes de esta noche. Frente a la cabaña, el bosque se extendía como un océano silencioso, un mar de sombras y copos que brillaban bajo la luz tenue de la luna. Cada árbol parecía inclinarse apenas, reverente ante el frío, como si también escuchara algo que yo aún no podía oír dentro de la cabaña. El ambiente era completamente distinto allí. El invierno no era un enemigo, sino un invitado que se dejaba ver a través de las ventanas empañadas. La chimenea crepitaba con un ritmo pausado casi meditativo, y un aroma a leña recién encendida llenaba el aire con un calor lento que acariciaba la piel. Yo estaba sentado en mi sillón habitual, con una manta sobre las piernas. Era el ritual de cada noche fría, el leer, escuchar el fuego y dejar que el silencio hablara más que mis propios pensamientos. Pero aquella noche algo era diferente. Algo respiraba en la quietud. No era un sonido, no era un movimiento. Era una sensación como si la cabaña, sin cambiar su forma, hubiera despertado. Fue entonces cuando lo vi en un libro que no recordaba haber dejado en la mesa. En la mesa siempre estaba ordenada en una vela, una taza de semifrío y mi cuaderno. Pero ese libro no estaba antes. Estoy completamente seguro. Me incliné hacia él. La tapa era de un azul muy oscuro, casi negro, y sobre ella había una estrella dorada que parecía brillar a pesar de la poca luz. Al tocarla, sentí una tibieza suave, imposible de explicar en un objeto que parecía tan antiguo. Respiré hondo. Algo me decía que debía abrirlo. Lo hice a la primera página. Liberó un destello leve, como si años de historias atrapadas hubieran exhalado. Al fin, no era una luz del fuego, no era un reflejo de la ventana, era como el brillo de la magia contenida allí. Escrita con una caligrafía fina y elegante, estaba la frase: cuando leas estas palabras, la historia comenzará contigo. Sonreí débilmente. Era hermoso, poético, casi teatral, pero en el mismo instante en que terminé de leerlo, algo en la cabaña cambió. Fuego de la chimenea, que siempre permanecía recto, se inclinó bruscamente hacia un costado, como empujado por un soplo de viento. Aunque no había ninguna corriente, la ventana vibró con un tintineo leve, y luego se escuchó 3 golpes, suaves, cortos, precisos. No un crujido del bosque, no el sonido del hielo, no el caer de una rama. Golpes en la puerta. Me quedé inmóvil. El corazón empezó a latir, con esa mezcla extraña entre el miedo y la fascinación. Me levanté despacio, sintiendo casi la presencia del libro siguiéndome con la mirada. Cuando abrí la puerta, la noche estaba intacta. La nieve seguía cayendo igual en el bosque. Seguía en absoluto silencio. No había nadie, ni huelas, ni sombras, nada, solo una quietud tan profunda que casi parecía sagrada. Cerré lentamente. Volví hacia la mesa. El libro seguía abierto, pero la frase anterior ya no estaba. Ahora aparecía otra, escrita con la misma tinta dorada que parecía latir con la luz del fuego. No tengas miedo. Alguien ha llegado, buscando tu voz. Sentí un escalofrío cálido recorrer mi espalda, una sensación extraña, como cuando uno recuerda algo que no debería poder recordar. No era miedo, era reconocimiento. Algo o alguien había cruzado la frontera entre la historia y la realidad. La nieve afuera parecía caer aún más despacio, como si estuviera escuchando también ese. Fue el instante exacto en que comprendí que la noche ya no me pertenecía a mí. Solamente, aunque el invierno había venido con un propósito, que el libro no solo quería ser leído, sino que me había elegido para continuar algo que llevaba siglos esperando. Con una respiración profunda, cerré la página y dejé que la cabaña volviera a su silencio, pero algo me decía que, desde ese momento, nada sería igual en la historia. Había comenzado conmigo. La noche siguiente regresé a la cabaña un poco antes de lo habitual. Había pasado el día entero pensando en el libro, en los golpes en la puerta y en esa frase escrita con tinta dorada que no había podido sacarme de la mente. Alguien ha llegado, buscando tu voz. Había intentado convencerme de que era una coincidencia, un efecto del cansancio, una ilusión, pero en lo más profundo de mí sabía que no era así. Algo
Algo había cambiado. Algo me estaba llamando Anne cuando empujé la puerta de la cabaña. Un soplo de aire tibio me recibió. El fuego que había dejado completamente apagado la noche anterior ardía con una llama suave, como si hubiera sido encendido por manos invisibles. Y sobre la mesa, el libro esperaba abierto en una página distinta. No me sorprendió. No doubt to do. Era como si la realidad ya no se aferrara a las mismas reglas que antes. Me acerqué sin dejar la vista del libro. La frase nueva parecía escrita hacía apenas unos segundos. Regresaste. La historia te estaba esperando. Trogs Alaifa, sintiendo una mezcla de incertidumbre y fascinación. Me senté lentamente en el sillón, dejando que el calor de la chimenea envolviera mis manos. Afuera, la nieve golpeaba suavemente las ventanas, como si intentara llamar mi atención con pequeños dedos de cristal Respire hondo. Y cuando abrí la ventana para dejar entrar un poco del aire fresco, algo capturó mi mirada. La nieve caía diferente. No había viento, no había ráfagas. Los copos descendían con una suavidad extraña, casi deliberada, como si cada uno estuviera siguiendo una coreografía invisible. Y lo más inquietante fue lo siguiente: no caían de forma recta, no cayendo, se inclinaban levemente hacia la cabaña, como si la nieve también quisiera acercarse a mí. Quedé observándola un largo rato. No era una ilusión, no era un truco de la luz. Era real. Fue entonces cuando las vi. Al principio eran casi imperceptibles en pequeñas hendiduras sobre la nieve fresca, tan delicadas que parecían marcadas por criaturas hechas de luz. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos para distinguir mejor. Eran huellas diminutas, redondeadas, como si pertenecieran a un ser pequeño, quizá del tamaño de un niño. Pero lo más extraordinario no era su forma, sino su brillo. Cada huella emitía un resplandor blanco azulado, como si dentro de ellas hubiera una estrella diminuta atrapada. Me quedé sin aliento. Las huellas no estaban ahí la noche anterior. Tampoco en la mañana habían aparecido. Justo cuando abrí el libro, entonces lo entendí. El libro no estaba contando una historia del pasado, estaba escribiendo una nueva. Cada vez que yo lo abría, me levanté del sillón. Caminé hacia la ventana. El corazón me latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la certeza de estar presenciando algo imposible. Las huellas formaban un pequeño sendero que se perdía entre los árboles del bosque, como si alguien o algo hubiera estado acercándose cada vez un poco más a la cabaña. De repente, un sonido suave interrumpió el silencio. No era un golpe en la puerta, como la noche anterior. Era un susurro tan leve que parecía surgir de la propia nieve. Escucha. Me quedé paralizado, con la respiración suspendida. ¿Había sido real o lo había imaginado? El susurro volvió. No temas. La voz era dulce, casi infantil, y parecía provenir no de un punto específico, sino de todas partes, de los copos que caían, del bosque, del aire frío que entraba por la ventana. Sentí la piel erizarse. Envolví hacia el libro con paso lento, casi reverencial. La página había cambiado de nuevo. A la nieve intenta hablarte, pero para escucharla deberás recordar algo que creías olvidado. Recordar que me senté, dejando que el silencio volviera a ocupar su lugar. Pero ahora el silencio no era vacío. Había en él una presencia suave, como si alguien invisible hubiera entrado conmigo. La chimenea crujió. El viento afuera suspiró como una respiración profunda. Intenté pensar en aquello que había olvidado, pero mi mente chocaba contra un muro. Un recuerdo de la infancia. Una promesa. Nada como un rompecabezas del que faltara la primera pieza. Fue entonces cuando algo llamó mi atención otra vez. Las huellas. Desde la ventana pude ver claramente cómo el brillo de cada una titilaba, como si respondiera a mi respiración. Y en ese parpadeo suave pude percibir un patrón. No era al-azhar. No era un sendero caótico. Era una palabra escrita con huellas de luz. Me acerqué más a la ventana, con el corazón golpeando en mi pecho. A la palabra decía Venezuela. El bosque me llamaba. La nieve me hablaba. El libro. El libro lo había sabido todo desde el principio, no había duda. La historia quería que siguiera sus huellas. Y yo
Yo ya estaba demasiado dentro de ella como para dar un paso atrás. La noche se asentaba como un manto de terciopelo azul sobre el bosque. La cabaña, cálida y silenciosa, parecía flotar entre los copos lentos que caían sin prisa, como si el tiempo mismo hubiese decidido detenerse. Yo seguía sentado junto a la chimenea, dejando que el calor del fuego me envolviera mientras el aroma canela se mezclaba con el olor dulce de la madera quemándose. Las luces de Navidad parpadeaban suavemente, como luciérnagas que recordaban antiguos sueños. Había pensado que, después del extraño susurro en la ventana la noche anterior, todo volvería a la calma. Pero la nieve tenía otros planes porque esa noche la nieve habló otra vez. Una presencia familiar entre los copes fió apenas un murmullo, un silbido suave, como alguien llamando mi nombre con un cariño. Muy antigua me levanté con cautela y acerqué los dedos al cristal helado de la ventana. La nieve descendía en remolinos circulares, casi danzando y entonces la vi una silueta delgada, brillante, apenas una sombra blanca, entre sombros. Pero la reconocí antes incluso de comprenderla. Era la misma figura de la noche anterior. La voz volvió, ahora un poco más clara, como un eco lejano. Escucha, todavía no estás listo para recordar. Mi corazón dio un vuelco en recordar que la historia que la nieve protege salía a la puerta, envuelto en mi abrigo, con el sonido del fuego detrás de mí. El frío me recibió como un viejo amigo, y la nieve se arremolinó alrededor de mis botas. La figura estaba ahí, a unos pasos. No caminaba, parecía flotar. ¿Quién eres?, pregunté con un hilo de voz. No respondía. Poro la nieve a su alrededor se movía como si respirara. Entonces, un pensamiento cruzó mi mente, suave, como un susurro. No preguntes quién soy. Pregunta por qué sigo aquí. Di un paso más, sintiendo como el frío atravesaba el aire. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué apareces cada noche? Y allí, entre los copos iluminados por la luz cálida de la cabaña, la figura alzó una mano como hecha de bruma. El viento cambió, cayó un silencio tan profundo que sentí que incluso el bosque estaba escuchando. Entonces, la voz, no desde ella, sino a través de la nieve misma. No todos los recuerdos están perdidos. Algunos solo duermen. La Navidad los reclama cuando el corazón comienza a sanar en un escalofrío. Me recorrió la espalda. Aunque el tono no era oscuro, era melancólico protector, como si alguien que me quiso mucho, muchísimo, tratara de hablar conmigo desde un lugar al que ya no puedo llegar. Una revelación que tiembla. Figura retrocedió un poco, como arrastrada por un viento invisible. Y antes de desvanecerse, señaló la cabaña. Miré hacia atrás. En la ventana, el reflejo de la chimenea brillaba. Pero también, algo más una caja pequeña, vieja, estaba sobre la repisa. Y no había estado allí antes. Regresé adentro, cerrando la puerta para que el viento no se llevara el calor. Tomé la caja con manos temblorosas. Era de madera clara. Y en la tapa había algo grabado, para cuando la nieve hable de nuevo. Mi respiración se detuvo por un instante. Abrí la caja con lentitud. Dentro había una fotografía antigua. Una niña pequeña, con abrigo rojo, sonriendo mientras sostenía una lámpara navideña, y a su lado, yo, mucho más joven, sosteniéndola de la mano. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos, sin saber por qué, porque esa niña, Isas, supe que significaban algo inmenso, pero no recordaba quién era Pinasonico. Una sensación de falta, un hueco en el alma, que intentaba despertar. Y entonces, dentro de mi cabeza volvió la voz de la nieve. Cuando estés listo, la verdad regresará a ti. La fotografía tembló un instante entre mis dedos. Un temblor que no venía del frío. Me quedé sentado en el sillón, con la foto sobre el regazo. La luz del fuego bailando sobre la imagen. En la figura fuera había desaparecido. La nevada seguía cayendo con una calma casi serena. Pero ahora, cada copo parecía contener una historia que yo aún debía descubrir. Respiré hondo. Algo estaba despertando, algo que había estado dormido durante muchos inviernos, y mientras el viento susurraba entre los pinos, supe que la nieve volvería a hablar, y que, cuando lo hiciera, mi mundo podría cambiar para siempre. La fotografía seguía sobre mis piernas, iluminada por la danza dorada de la chimenea. Afuera,
la nevada persistía. Pero ya no era solo un adorno del invierno. Era un mensaje, una presencia, un puente entre lo que fui y lo que olvidé. Miré el rostro de la niña del abrigo rojo y ese brillo inocente en los ojos. Algo en mi pecho se tensó, como si una cuerda muy antigua hubiera vibrado. No sabía aún quién era, pero la sensación era la de haber perdido algo demasiado valioso, demasiado amado, demasiado irreemplazable. Me levanté despacio y dejé la fotografía junto a la ventana, donde la luz fría de la nieve la acarició con un reflejo plateado. La nieve vuelve a llamarme esa noche. Antes de dormir, decidí mantener la lámpara navideña encendida. Una luz cálida, suave, que proyectaba sombras tranquilas sobre las paredes de madera. Cerré los ojos. Y entonces sucedió un suave golpeteo en la ventana. Toc, toc, toque. No era el viento, no era una rama, era una llamada. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo, como si reconociera un ritmo antiguo. Al apartar la cortina, la vi de nuevo, la misma figura hecha de nieve y luz, flotando entre los copos que caían sin fin. Pero esta vez estaba más cerca. Es humana. Su rostro no tenía contornos definidos, pero había algo en su postura, en su silencia, que transmitía una ternura profunda. La ventana comenzó a empañarse, y sobre el cristal se dibujó un nombre, como escrito por un dedo invisible. Un nombre que me atravesó como un relámpago suave en el ara. Mi respiración se quebró. Isna Loken. Muy dentro, debajo de capas de olvido, como si hubiese estado esperando que alguien lo pronunciara en voz alta. Intenté decirlo, pero mis labios temblaron. Y la figura levantó la mano, y el viento alrededor pareció inclinarse hacia ella. Un susurro cruzó la noche. Ya recuerdas un poco. Sigue buscando. Ella te espera donde la nieve guarda el eco. La figura se desvaneció, dejando solo copos suspendidos unos segundos más de lo normal, como si el tiempo se resistiera a seguir su camino. El rastro del bosque a la mañana siguiente, la nevada había cesado. Un silencio puro cubría el mundo, tan blanco que parecía recién creado. Salí de la cabaña con la fotografía en el bolsillo, y entonces lo vi, huella sobre huella, formando un sendero que descendía hacia el bosque en pequeñas como de un niño. Mi pulso se aceleró. El ara. Susurré sin darme cuenta. Seguí el camino. El bosque estaba inmóvil, cada rama cargada de nieve como si no quisiera despertar. Pero había una calma extraña, como si el bosque supiera que lo que buscaba estaba muy cerca. Cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía una sensación en mi interior, un recuerdo tratando de abrirse paso. Un momento congelado en el tiempo, una promesa hecha junto a un árbol cubierto de nieve. De pronto, el sendero acabó frente a un claro, y allí, en el centro, había algo que me hizo contener el aliento. Un muñeco de nieve tan pequeño, decorado con botones de madera, una bufanda roja diminuta y ramitas a modo de brazos. Pero lo más sorprendente era la lámpara navideña a sus pies, la misma de la fotografía. Sentí que el mundo se detenía, que el aire ya no era aire, sino un puente hacia el pasado. Me acerqué con pasos lentos. Tocando la lámpara, un destello suave iluminó el muñeco, y entonces escuché la voz. No en el bosque, no, en el viento, dentro de mi papá. ¿Ya me recuerdas? Mis piernas flaquearon. Ampapa, y esa palabra lo cambió todo. La fotografía, la figura en la nieve, el nombre escrito en el cristal. El ara era mi hija, una hija que había perdido, una hija que la nieve, de alguna forma, aún custodiaba. Me arrodillé frente al muñeco, respirando entrecortadamente, como si el mundo se hubiera quebrado a mis pies. El ara. Mamá, ¿dónde estás? La nieve cayó de una rama cercana, como si respondiera, y la voz volvió, dulce, frágil, llena de nostalgia. Estoy donde siempre te esperé, en nuestro último invierno juntos. Cierre del episodio. Me quedé allí, en el claro silencioso, con el corazón dividido entre el dolor y la esperanza. Anhelaran mi hija, una historia enterrada en lo más profundo de mi memoria, que ahora comenzaba a despertar como un amanecer sobre un paisaje blanco. Regresé a la cabaña con la lámpara en las manos. Sabía que esta historia no había terminado. La nieve tenía más que mostrarme, más que
revelarme, y en algún lugar entre copos y recuerdos, mi hija me estaba esperando. El fuego crepita con un ritmo constante. Afuera, la nieve ha vuelto a caer, como si celebrara o lamentara algo. La voz del narrador es baja, llena de una calma tensa en el ara. Su nombre seguía repitiéndose en mi mente mientras regresaba a la cabaña, llevando la pequeña lámpara navideña entre mis manos. Nunca imaginé que un recuerdo pudiera sentirse tan vivo, tan devastador al mismo tiempo. Esa noche, al cerrar la puerta, tuve una sensación extraña, como si la cabaña misma hubiese estado esperando que lo recordara. El fuego se avivó de pronto, lanzando un destello dorado sobre las paredes, y en ese parpadeo de luz, la fotografía volvió a atraer mi mirada. Me senté frente al fuego y la coloqué sobre mi regazo. La niña del abrigo rojo, Elara, mi hija, pero algo faltaba. Una pieza más, una verdad que permanecía oculta, envuelta en la nevada eterna de mis recuerdos. La chimenea despierta un recuerdo mientras el fuego crepitaba. Un aroma familiar llegó a mí, una mezcla de chocolate caliente, cáscara de naranja y una pizca de vainilla. Un aroma que no sentía desde hacía años, a muchos años. Cerré los ojos y todo comenzó a volver, no como una ráfaga, sino como un copo de nieve posándose suavemente sobre la palma de mi mano. Vi una mesa pequeña junto a la ventana. Vi unas manos diminutas sosteniendo una taza. Vi ojos llenos de ilusión. Papá, ¿crees que la nieve tiene memoria? La voz, tan real, tan cercana. Miesh, puede que recuerde lo que nosotros olvidamos. Respondía yo, en el recuerdo. Ábrelos. El fuego había bajado su intensidad, como si también recordara. Y entonces la puerta de la cabaña volvió a vibrar suavemente. No and go. No, un viento fuerte. Fui hacia ella, pero cuando la abrí, solo encontré nieve cayendo con delicadeza, hasta que vi algo, a unos metros de la entrada, sobresaliendo entre los copos en una bufanda roja pequeña, la misma que llevaba Elara en la fotografía. Estaba amarrada a la rama de un árbol, como si alguien la hubiese colocado ahí para guiarme. El sendero de la bufanda, con la bufanda en la mano, avancé hacia el bosque una vez más. Cada paso hundía mis botas en la nieve crujiente, pero no sentía frío. Sentía expectativa y un miedo dulce, profundo, casi reverente. Cada ciertos metros otras señalan un pequeño cascabel, una estrella de papel, un guanti diminuto, pequeños tesoros que alguna vez habían sido de Elara. Era como si la nieve me marcara un camino hacia la verdad. Finalmente, el sendero me llevó al borde de un lago congelado. El silencio allí era absoluto, como si el mundo contuviera el aliento. Lo escucha una risa, su risa ligera y brillante, el eco de un día que jamás supe que había perdido. Miré alrededor, con el corazón acelerado, y la figura de nieve apareció una vez más. Pero esta vez no era solo una silueta, tenía forma, tenía presencia. Tenía un corazón luminoso en el centro del pecho. La nieve brillaba alrededor de ella como un pequeño universo personal. Papá, susurró la voz, ahora clara, ahora dolorosamente real. ¿Recuerdas qué pasó en este lugar? Me quedé inmóvil. La respuesta estaba ahí, muy cerca, como si pudiera alcanzarla con la punta de los dedos. Y entonces lo vi. Una imagen destelló en mi mente, un trineo deslizando sobre el hielo. Una risa infantil, un crujido inesperado, un grito, y luego, la nieve cayendo para siempre. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un nudo que había sostenido mi memoria durante años. Me llevé una mano al rostro. Elara, mi niña. La figura dio un paso hacia mí, y por primera vez, sentí un calor suave emanar de ella. No físico ni emocional, no te culpé nunca, dijo con la voz más dulce que había escuchado jamás, pero te perdiste conmigo. Te fuiste detrás del invierno, y ya no supiste volver. Una lágrima cayó de mi mejilla, y se congeló antes de llegar al suelo. Elara revela la verdad. La figura extendió su mano hecha de nieve luminosa. Aún no es tarde, papá. La Navidad puede sanar lo que el tiempo detuvo, pero debes hacer algo. Debes recordarlo todo. El viento sopló, levantando pequeños remolinos blancos. ¿Recordarlo todo? ¿Para qué?
Pregunté con voz quebrada. La figura se volvió translúcida por un instante. Para dejarme ir, mi corazón se detuvo. No quería perderla otra vez. Pero la nieve no mentía. La nieve custodiaba verdades que el alma no se atreve a mirar. La figura se deshizo lentamente, como si el viento quisiera llevársela otra vez. Encuéntrame donde comenzó nuestro último invierno juntos. Allí sabrás qué debes hacer. Y desapareció. Solo quedó el lago silencioso, la nieve cayendo y mi respiración temblorosa. Regresé a la cabaña con la bufanda roja entre mis manos. Sabía ahora lo que había olvidado. Sabía lo que el invierno había intentado ocultar. Y también sabía que, para recuperar a mi hija, para darle paz, tendría que revivir el dolor más profundo de mi vida. El último invierno, el día del lago, el día en que el silencio comenzó. El fuego me recibió cuando abrí la puerta, y por primera vez no me sentí solo. La nevada aún no terminaba, porque la historia aún no había dicho su verdad final. La chimenea se escucha más baja que nunca. El viento afuera parece contenerse, como si supiera que esta noche el pasado va a mostrarse con toda su verdad. La bufanda roja de Elara descansaba sobre mis manos, mientras el fuego iluminaba la cabaña con una luz suave, casi compasiva. Había tratado de reconstruir trozos de memoria durante años, fragmentos sueltos, imágenes quebradas, sonidos ahogados entre copos de nieve, pero ahora sabía hacia dónde mirar, hacia dónde caminar, hacia dónde dirigir el corazón. Lara me había mostrado el camino, el lugar donde comenzó nuestro último invierno juntos, y yo sabía exactamente cuál era el viejo pino blanco, el más alto del bosque, aquel donde solíamos colgar pequeñas campanas para que el viento las hiciera sonar durante la Navidad. Aesop fue el último lugar donde la vi sonreír antes de que el lago se la llevara. Respiré hondo y me puse el abrigo. La lámpara navideña, la misma de la fotografía, la llevé conmigo. Sentí que la necesitaba, como si fuera una llave. El bosque se abre para revelar un recuerdo. La noche estaba extrañamente clara. La nieve caía despacio, tan despacio que parecía dudar antes de tocar el suelo. Caminé siguiendo mis propios pasos sobre el hielo antiguo que había marcado antes. Pero esta vez algo era el bosque estaba despierto, no de una manera inquietante, sino con una sutileza profunda, como si cada árbol, cada sombra, cada copo estuvieran atentos a mi regreso. Cuando llegué al claro del pino blanco, el viento sopló apenas, produciendo un sonido suave en lo alto. Y entonces escuché un tintineo, las mismas campanas que Lara y yo colgamos aquel último invierno. Cerré los ojos un instante, y ahí estaba ella, en mi mente en pequeña, riendo, subiendo en mis hombros para colgar una campanita roja que tintineaba con un sonido puro. Su risa llenó el aire. Era tan real, tan viva, que abrí los ojos y por un segundo, por un milagro pasajero, creí verla correr alrededor del árbol. Su abrigo, sus botas hundiéndose en la nieve, su cabello oscuro moviéndose con el viento. Pero la imagen se desvaneció como vapor, la aparición más clara hasta ahora. Y entonces, la nevada cambió. Los copos comenzaron a girar suavemente alrededor del tronco del pino, como si el viento estuviera formando un remolino lento y luminoso. De ese remolino nació una figura, la figura, pero esta vez estaba completa. Una niña hecha de nieve luminosa, pequeña, frágil y hermosa, con ojos de luz blanca y un corazón que brillaba como una estrella cubierta de hielo. Papá, susurró su voz, tan clara como si estuviera a mi lado. Aquí es donde aún me esperas. Mis rodillas temblaron. Di un paso hacia ella. Elara, hija, por favor, quiero recordarlo todo. Quiero saber, quiero entender por qué te perdí. La figura inclinó la cabeza con ternura. No me perdiste tú, papá. Fue el invierno, y la culpa te congeló el corazón. El viento pareció detenerse. Yo no me fui para siempre. Tú cerraste la puerta de tus recuerdos para no volver a sentir dolor. Una lágrima me recorrió el rostro. No quería olvidarte. Pero lo hiciste.
para sobrevivir, respondió la niña de nieve. Yo lo sabía, por eso te he estado guiando. Su voz se quebró apenas, como si la nieve misma sintiera el peso del tiempo. El invierno guardó mi último día, porque tú no pudiste hacerlo. El recuerdo final, la figura levantó la mano, y el aire frente a mí comenzó a iluminarse. Imágenes se formaron tan clarísimas, como si un espejo de hielo mostrara la verdad que yo había escondido. Éramos ella y yo, bajo este mismo pinón sonriendo. Luego, caminando hacia el lago congelado. Ella emocionada, señalando la superficie blanca. Yo, tomándola de la mano. Después, un resbalón. El hielo fracturándose, su caída, a mi grito, la carrera desesperada, el frío, el golpe del agua en silencio, la nieve cubriendo todo. El recuerdo me atravesó como una espada lenta y dolorosa. Caí de rodillas en la nieve, respirando con dificultad. Mi niña, lo siento tanto. La figura se acercó, tocando mi rostro con una mano hecha de luz, y por primera vez sentí calor. Papá, no fue tu culpa. El invierno fue más rápido que nosotros. Why me? Era brief. Sus palabras eran suaves como un abrazo. Lo que importa ahora es que me recuerdas, y que puedo decirte algo que siempre quise decirte. La figura se inclinó, acercando su frente a la mía. Gracias por todo el amor que me diste. Mi pecho se apretó con una mezcla de dolor, alivio y un amor tan grande que me hizo temblar. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como nieve derritiéndose bajo la luz de la luna. Elara, espera. Por favor, no te va. La niña sonrió, una sonrisa llena de paz. Todavía no, papá. Aún falta un invierno más. Falta el verdadero final. Y desapareció, dejando un último copo que cayó sobre mi mano. Un copo distinto, luminoso, un copo que no se derretía. Un copo que latía suavemente. Lo guardé contra mi pecho sintiendo que contenía algo más que memoria. Contenía una promesa. Regresé a la cabaña lentamente, sin sentir frío, sin sentir miedo. Sabía que el próximo paso sería el más duro, el más profundo. Porque si quería liberar a Elara, tendría que regresar al lago. Al origen del invierno eterno. La nieve siguió cayendo mientras cerraba la puerta, y yo, por primera vez, me sentí preparado para enfrentar la verdad completa. El invierno había vuelto con todo su silencio. La cabaña estaba vacía, excepto por la lámpara navideña que sostenía entre mis manos. Su luz suave proyectaba sombras danzantes, reflejando mi ansiedad y mi esperanza. Sabía lo que tenía que hacer. El regreso al lago, el lugar donde el invierno había guardado a Elara, y donde la verdad debía salir a la luz. Salí de la cabaña envuelto en mi abrigo, la bufanda roja en el cuello, y el copo luminoso que había recibido de Elara en la mano. Cada paso sobre la nieve producía un crujido tenue, que parecía marcar el ritmo de mi corazón. El bosque estaba vivo, con la memoria de todos los inviernos que había pasado. Cada rama parecía inclinarse suavemente, como guiándome hacia el lago congelado, hacia el lugar donde todo había comenzado, y donde todo podía terminar. Cuando llegué al borde del lago, la superficie de hielo reflejaba la luna llena. Parecía un espejo que contenía siglos de recuerdos. Y allí, sobre el hielo, apareció ella en el reencuentro con Elara. Mi hija pequeña, luminosa, hecha de nieve y luz, pero con los ojos llenos de vida y amor, papá. Has venido. Las lágrimas me brotaron sin poder contenerlas. Me arrodillé frente a ella, sosteniéndola suavemente, temiendo que si la tocaba, desaparecería como la nieve al sol. Elara, dije, con voz quebrada, no hay nada que pueda decir para reparar lo que pasó. Ella sonrió, y por primera vez, sus labios no estaban hechos de frío, sino de calor, de luz. Sus manos tocaron las mías. Why sentí la vida, la esencia de todo lo que había perdido, papá. Tío, suavemente, no fue tu culpa. El invierno nos separó, pero el amor nos mantiene unidos. A los copos de nieve que caían a nuestro alrededor brillaban con un tono dorado, como si el tiempo entero celebrara este reencuentro. La lámpara que llevaba comenzó a brillar con intensidad. El copo que sostenía se elevó, flotando entre nosotros, iluminando el lago congelado, y el hielo,
que antes parecía un abismo frío, comenzó a reflejar no solo nuestras imágenes, sino también los recuerdos que compartíamos, el último invierno, el dolor, la pérdida. Todo quedó suspendido en la luz, papá, dijo Elara. Ahora puedes recordarlo todo. Ahora podemos despedirnos. O quedarnos, si quieres, en un silencio cálido. Envolvió el lugar. Todo estaba quieto. Todo estaba perfecto. Yo respiré hondo. Noté de Yarir. Susurré, pero sé que debes estar en paz. Ella asintió. La nieve se arremolinó a su alrededor, formando un remolino de luz que subió lentamente hacia el cielo. Un instante eterno y luego, su imagen se desvaneció en la noche, dejando únicamente la bufanda roja sobre el hielo. Suave y tibia, regresé lentamente a la cabaña, con los ojos húmedos y el corazón pleno. La nieve caía aún, pero esta vez tranquila, como si hubiera cumplido su propósito. El invierno ya no era un guardián del dolor, sino un recordatorio de amor eterno en la Shaiminia. La luz de la lámpara navideña iluminaba la habitación con un resplandor cálido. Tomé la bufanda roja y la coloqué junto a la fotografía sobre la repisa. Todo estaba en su lugar, y mientras me sentaba frente al fuego, respirando con calma, comprendí algo que no había entendido antes. El amor verdadero nunca se pierde. Puede esconderse, puede esperar, pero siempre encuentra la forma de regresar. Incluso en la nieve, incluso en el invierno más largo, incluso cuando todo parece perdido. Cerré los ojos. La Navidad había traído algo más que recuerdos. Había traído paz. Había traído magia. Había traído a mi hija de vuelta. En mi corazón, la nieve seguía cayendo, silenciosa, en eterna perfecta. Y la historia finalmente había encontrado su final.